Imaginad por un momento una historia que parece directamente sacada de un thriller psicológico moderno. Un protagonista brillante, nacido en la pobreza absoluta, que desprecia por completo sus orígenes y está dispuesto a ponerse cualquier máscara, a manipular a quien haga falta y a pisotear cualquier norma moral con tal de escapar de su entorno. Una escalada implacable hacia el poder donde cada relación es literalmente una batalla calculada. Bienvenidos a este análisis visual. Hoy vamos a destapar una historia fascinante sobre la supervivencia social, el engaño y las consecuencias más sombrías de querer tenerlo absolutamente todo. Es una pregunta escalofriante, ¿verdad? Y es exactamente el dilema en el que nos vamos a centrar hoy. Porque cuando el único camino hacia el éxito implica destruir tu propia identidad y jugar como si nada con las vidas de los demás, esa búsqueda del triunfo puede llevar a la mente humana por un sendero extraordinariamente oscuro. Nos obliga a preguntarnos, ¿dónde está el límite? Pues resulta que la respuesta a esa pregunta la encontramos en esta obra monumental, Rojo y Negro, la obra maestra de Stendhal. Y ojo, aunque fue escrita en el siglo XIX, su mensaje es más impactante y actual de lo que podríamos imaginar. De hecho, la historia de su protagonista encarna a la perfección la cultura tóxica del éxito a cualquier precio y esa obsesión enfermiza por el estatus social que vemos todos los días en la actualidad. Vale, vamos a sumergirnos de lleno en esto. La genialidad de esta obra radica en cómo disecciona la figura del escalador social. La historia sigue a Julian Sorel, un joven que está dispuesto a hacer lo que sea, y cuando digo lo que sea es absolutamente todo, para dejar atrás su vida de clase trabajadora. No es solo un cuento clásico aburrido, es un espejo brutal de la ambición desmedida y de la enorme presión que la sociedad ejerce sobre los que nacen sin privilegios. Julian es súper inteligente, pero su entorno le enseña por las malas que la única forma de subir de nivel es a través de la hipocresía. Y fijaos en esta locura de cronología porque ilustra a la perfección lo rápido y calculado que es su plan. A los 19 años, Julien es un chaval que trabaja en el ruidoso aserradero de su padre en Verrieres, leyendo a escondidas y siendo despreciado por su propia familia. Pues bien, a los 20 ya se ha infiltrado como preceptor en la casa de la familia más poderosa del pueblo, los Renal. A los 21 sobrevive al estricto y despiadado ambiente de un seminario en Besançon, y con solo 23 años da el pelotazo definitivo y se va a París como secretario del influyente Marqués de la Mole. Es un ascenso meteórico dentro de un sistema de clases que, recordemos, era totalmente rígido. Pero claro, para entender cómo logra todo esto, hay que meterse en su cabeza. Julien es una contradicción andante. Por un lado, odia a la aristocracia y a los nuevos ricos que dominan su pueblo, pero por otro, ansía desesperadamente el poder y el respeto que ellos tienen. En secreto idolatra la antigua gloria militar de Napoleón, pero sabe que en su época, la Restauración, la espada ya no sirve. Ahora se asciende con la sotana de sacerdote. Así que, ni corto ni perezoso, se pone una máscara de piedad y timidez absoluta. Para él, cada conversación y cada pequeño gesto es puramente una maniobra táctica. Y esta frialdad estratégica nos lleva a su primer gran movimiento. Julien se propone conquistar a Madame de Renal, la esposa del alcalde. Pero atención, porque aquí viene lo importante. Al principio no lo hace por amor ni de broma, lo hace por puro orgullo. Es su forma retorcida de vengarse del alcalde, de demostrar su superioridad sobre esos ricos de provincias que lo tratan como si fuera un simple sirviente. Es, desde el minuto 1, una victoria calculada. A lo largo de la historia, vemos a Julien atrapado entre dos mujeres increíbles que representan las dos fases de su ambición. Por un lado, Madame de Renal, con quien, contra todo pronóstico, termina descubriendo una pasión genuina y tierna, aunque destrozada por unos remordimientos religiosos terribles. Y por otro lado, ya en París, aparece Mathilde de la Mole, la hija de su jefe aristócrata. Mathilde es justo lo contrario, brillante, aburrida de la alta sociedad y atraída por la inteligencia plebeya de Julien como si fuera un juego peligroso. Dos mujeres, dos mundos, y un triángulo que, como podéis imaginar, va a desembocar en un desastre absoluto. Entonces, llegamos a París. Aquí es donde despliega su plan maestro definitivo. Julien huele el aburrimiento mortal de los salones parisinos y usa su tremendo ingenio para captar la atención de Mathilde. Y la jugada le sale redonda. Cuando ella queda embarazada, el Marqués de la Mole, para evitar un escándalo social que lo arruinaría todo, cede. Le otorga a Julien un título nobiliario, tierras y un puesto como teniente. Ha ganado la partida. El hijo del aserrador se ha convertido, por fin, en aristócrata. $500,000. Fijaos en este número porque lo es todo. $500,000 de francos de la época. Esa es la inmensa renta que estaba a punto de asegurar a través de su matrimonio. Julien está en la cima absoluta, ha vencido al sistema y ha conquistado a la alta sociedad de París. Pero, como pasa en las mejores tragedias, justo cuando toca el cielo con las manos, el pasado llama a la puerta para destruirlo todo.
Antes de dar el visto bueno final a la boda, el marqués pide referencias al pueblo de Julien, y lo que recibe es una carta devastadora escrita por Madame de Renal, que fue obligada a escribirla por su nuevo confesor. En la carta describe a Julien exactamente como él había sido en el pasado, un calculador frío que seduce a las mujeres de la casa para apoderarse del dinero de sus jefes. Al leer esto, el marqués retira su apoyo de inmediato. En un abrir y cerrar de ojos, todo el imperio que Julien había construido se convierte en cenizas. Y es aquí, exactamente aquí, cuando la máscara de frío calculador se hace pedazos. Consumido por una furia ciega, Julien cabalga de vuelta a Verrières, entra en la iglesia en plena misa, ve a Madame de Renal, la mujer a la que amó, rezando con la cabeza baja, y en un acto de rabia pura, brutal y sin ningún tipo de cálculo, saca unas pistolas y le dispara 2 veces. Ella cae gravemente herida. Todo su control magistral desaparece en un solo segundo. Análisis profundo, el significado de los colores. Pasemos ahora de la pura narrativa a ver qué hay debajo de toda esta trama. Porque todo lo que hemos visto no es solo un drama, es un estudio psicológico brillante. Y la clave está en el propio nombre del libro, la lucha entre el rojo y el negro. Julien está desgarrado. El rojo es su verdadera pasión, su admiración por el ejército de Napoleón, donde un chico pobre podía subir de rango por su valentía. Pero claro, esa época ya pasó. Ahora vive en la era del negro, la rígida restauración francesa, donde la iglesia manda, y él está obligado a vestir de seminarista negro, a ser hipócrita y a calcular cada paso desde las sombras. Pero ojo, porque el libro nos plantea algo brutal. La propia sociedad es el verdadero villano de la historia. Nos muestra un mundo donde los ricos y aristócratas cometen atropellos sin ninguna consecuencia, mientras que a un joven pobre se le aplasta en el segundo en que intenta asomar la cabeza. Es un teatro gigantesco de engaños. La sociedad castiga la verdadera emoción humana, y solo el cinismo más absoluto obtiene recompensas. Y es increíble cómo, solo en la oscuridad de su celda, y literalmente con la sombra de la guillotina sobre su cabeza, Julien por fin despierta. Resulta que Madame de Renal sobrevive a los disparos, lo perdona y va a visitarlo. En ese preciso momento, él renuncia a salvarse. Entiende que esa ambición social fue un veneno. Y se da cuenta de que la única vez que fue verdaderamente feliz fue en la sencillez, amando a Madame de Renal, sin fingir ser alguien que no era. Llegamos a un desenlace de los que te dejan sin palabras. Julien es ejecuitado, y Mathilde, en un acto final de orgullo y pasión macabra, reclama la cabeza cortada de Julien para rendirle honores en la oscuridad, imitando una vieja leyenda de su familia. Mientras tanto, Madame de Renal, que se queda cuidando del hijo de Julien, muere en silencio 3 días después, simplemente de puro dolor. Es un cierre sobrecogedor que le da una vuelta de tuerca completa y oscura al clásico viaje del héroe. Y todo esto nos deja con una reflexión final enorme. Julien Sorel conquistó el mundo que quería conquistar, sí, pero esa victoria le costó la vida y la esencia misma de quién era. Esta historia de Stendhal sigue golpeando fuerte hoy en día porque esa presión por tener éxito, por aparentar y por encajar en moldes sociales asfixiantes sigue estando en todas partes. Nos desafía a pensar en nosotros mismos. ¿Cuánto de nuestra propia esencia estamos dispuestos a sacrificar por una simple imagen de éxito? Una lección atemporal, sin duda, que invita a cuestionarlo absolutamente todo. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis visual y nos vemos en la próxima.